Bien, voy a eliminar algunas de las autoformas. Y bueno, como estamos diciendo, muchas de las autoformas me dan alguna posibilidad de cambio. Primero, haciendo clic y arrastrando, podemos ver que se puede achicar toda la imagen en forma pareja o estirar toda la imagen en forma pareja. Haciendo clic en las esquinas también se puede variar, se pueden producir variaciones en la forma general. Y también se logra lo mismo haciendo clic en este punto, en este rombito amarillo, se la extiende hasta formarse un rectángulo o se la deforma hasta formarse un triángulo, y en el medio están todas las opciones de cuadriláteros que estamos viendo, que son los trapecios. Así que bueno, y aquí también en el puntito verde lo podemos girar. Así que bueno, podemos hacer de todo y dibujar cualquier tipo de figura. Clic ahí, tenemos también la posibilidad de dibujar polígonos, un hexágono por ejemplo, un pentágono regular. Hago clic ahí en pentágono, hago clic y arrastro y ahí tengo el pentágono. Voy a eliminar esta otra autoforma. Ahí tengo el pentágono. Le vamos a poner un relleno amarillo. Bien, en este caso vemos cómo se puede también girar y mayormente no se le puede cambiar prácticamente nada. Pero hay la posibilidad de hacer cambios en esta figura. Si yo voy aquí a esta opción de editar forma, estoy siempre en la pestaña formato, estoy aquí con la autoforma seleccionada dentro del lienzo de dibujo, hago clic ahí y puedo hacer clic aquí en modificar puntos. Y fíjense lo que pasa con esto. Aparecen en los vértices de ese polígono regular 4 puntos negros. Si yo hago clic en esos puntos y los muevo a esos puntos, puedo correrlos a cualquier punto del plano, pero obviamente sigue siendo un pentágono, no ya regular. Fíjense que según como quede, sería un pentágono cóncavo y no convexo, porque acá hay un ángulo interior mayor a 180 grados. Ahí sería todavía un pentágono convexo, pero aquí ya no sería convexo. Ahora bien, sigo teniendo un pentágono. Si quiero convertirlo, este pentágono, en un hexágono y aumentar un vértice, agregar un vértice, hago clic derecho sobre la línea. Ahí aparece un menú, pongo agregar punto y ahí agregó otro punto. Entonces, ahora haciendo clic en ese punto y arrastrando, quedó un hexágono. Y así van aumentando el número de lados del polígono. Otro tema son estas dos cuadraditos blancos que aparecieron acá, que si lo hago clic y lo arrastro, me permiten curvar los lados y hacer diversas curvas. Me da la dirección de la recta tangente en ese punto a la curva y me permite hacer, por supuesto, no polígonos, sino figuras curvas o con contornos curvos. Como ven, hay mucha posibilidad para dibujar, para agregar puntos, arrastrar estos puntos y generar polígonos con más lados y luego hacer curvas con el dibujo diversas, determinar pendientes diversas en cada punto y demás. Bien, vamos a seguir recorriendo las autoformas. Voy a borrar esta autoforma. Vamos a seguir recorriendo la autoforma. Aparte de las formas básicas, de rectángulos, por ejemplo, de triángulos, hay una para triángulos isósceles, que hago clic y arrastro y ahí está el triángulo isósceles. Otra vez le puedo establecer el contorno y el relleno a la figura. En este caso, por supuesto, está este punto amarillo, rombo amarillo, que permite cambiar y hacer que no sea isósceles en realidad el triángulo al deformarlo. Bien, tenemos para rombo, tenemos para polígono, pentágono, hexágono, para heptágono, octógono, decágono de 10 lados, de 12 lados, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas posibilidades. Y después vienen los cuerpos. Tenemos, por ejemplo, clic ahí, arrastro, y ahí tengo el cilindro. Puedo elegir su contorno, puedo elegir su relleno. Vamos a poner ese relleno, por ejemplo. Voy a borrar el triángulo. Ahí tengo el cilindro. Otra vez el cilindro tiene ese punto en color verde que me permite girarlo. Tiene además, si retrocedo, haciendo clic ahí arriba, también tiene ese punto amarillo que permite cambiar, si lo arrastro hacia abajo, permite cambiar la perspectiva de la cual se ve el cilindro. Si lo veo más de arriba,
o si lo veo desde más lejos, etcétera, son ciertas posibilidades del cilindro. Luego también puedo arrastrar los extremos y cambiar también la forma relativa del cilindro que se forma. Bien, también tengo dentro de las autoformas típicas el cubo o hexaedro en realidad, el hexaedro o paralelepípedo como lo vimos nosotros. En este caso también el hexaedro lo puedo convertir en cubo. Bueno, el cubo en realidad es el hexaedro con todas sus caras cuadradas, pero si sus caras son rectangulares, es la típica caja de zapatos que habíamos visto nosotros. Evidentemente tiene esa forma de un paralelepípedo, un sólido o cuerpo con 6 caras, con los pares de caras opuestas que son paralelas entre sí. Ese sería, digamos, el paralelepípedo. Clic ahí, bueno, hay diversas formas: corona circular o corona elíptica, dependiendo del caso. Se puede deformar también la corona interior, acercándola a la corona exterior, etc. Así que hay muchos tipos de formas. Después están las flechas de bloque. Las flechas de bloque, bueno, estas también se pueden usar. Se pueden hacer clic, arrastro, indicando algún texto y demás. Otra cosa importante es el cuadro de texto, que a veces se puede hacer clic directamente ahí y se inserta el cuadro de texto. Entonces, para insertar el cuadro de texto, una vez que ya seleccioné ese icono, como vieron recién, hago clic y arrastro y queda una ventana en donde se puede escribir texto. Por ejemplo, escribo un texto ahí, esto es una prueba, por ejemplo. Después se puede pintar, arrastrar, hacer clic y arrastrar, se puede cambiar el tipo de letra, el ancho de la letra, el tamaño de la letra, etcétera. Se puede hacer clic en los extremos y aumentar el tamaño de la línea de la ventana de texto. Se puede hacer que la ventana de texto tenga un fondo transparente. Por ejemplo, clic ahí en relleno de forma, sin relleno. Al ser sin relleno la ventana de texto y no tener un fondo blanco, pasa esto que pueden observar ahí. Si hago clic sobre la línea, cuando aparece ese icono, arrastro la ventana de texto. Si quiero arrastrarla más de a poco, la misma, una vez seleccionada, con la flechita del cursor la voy moviendo y ahí observamos cómo el texto está escrito encima de la autoforma, etcétera. Se puede cambiar, supongamos que le quiero cambiar un poco el tamaño, marco todo ahí y aquí me aparecen todas estas posibilidades de tamaño, de tipo de letra y demás. Si no me aparecieran ese tipo de letras en esa ventana, según como esté configurado el Word, pinto y hago clic acá en inicio y ahí cambio el tipo de letra, pongo Times New Roman, por ejemplo 16. Le voy a quitar el negrita. Bien, luego puedo achicar la ventana hasta que contenga solamente al texto. Puedo hacer clic, como hemos dicho, cuando aparece ese icono, ese símbolo del cursor, hago clic y arrastro. Con el control apretado, hago clic y copio. Si le quiero suprimir el contorno de la forma, hago clic en formato, porque la autoforma está abierta. Como la autoforma todavía está seleccionada, me permite, haciendo clic acá arriba en formato, puedo ir a relleno, a contorno de la forma, y le pongo sin contorno. Entonces de esa manera me queda el texto sin contorno. Así que se puede incorporar lo más bien cualquier texto a los dibujos. Selecciono el cuadro de texto, luego lo puedo borrar, por supuesto, ¿no? Bien, así que esas son algunas de las autoformas más comunes que se pueden hacer. Están también las llamadas. Si hago clic en las llamadas, son como para indicar algo, apuntando a algún objeto o dibujo, como si fuera casi un cuadro de diálogo donde un personaje dialoga y habla. Voy a poner el relleno transparente ahí, y ahí adentro también se puede insertar texto. No se ve el texto. Ahí adentro en la autoforma también se puede insertar un texto. Hay que ver el color en el cual inserta el texto. Ahora vamos a ver lo siguiente, el concepto de traer al frente o llevar al fondo.
Cuando hay muchos objetos, es obvio que hay un orden en el cual uno puede aparecer adelante o enfrente de los otros. En ese caso, si yo quiero, por ejemplo, que esta corona circular aparezca en el frente, traerla al frente de todo, hago clic derecho en el mouse, traer al frente. Y obviamente pasa adelante. Y si quiero, por ejemplo, que este cubo esté en el fondo, o sea, detrás de la última, incluso clic derecho sobre el cubo y enviar al fondo. Y ahí obviamente la envía al fondo de todo. Bueno, eso también es para el orden en el cual uno quiere que aparezcan los dibujos. Eso sería el tema de traer al frente y llevar al fondo.